Bueno, así ahora tengo más espacio. Ahí estamos. Bueno, ¿lo ven bien ahí, chicos? Sí, se ve bien. Sí. Bueno. De cada una de las diapositivas yo le voy a comentar lo más, ¿cómo se llama? Lo más jugoso, si quieren, lo más importante. Después, las propias definiciones las pueden encontrar acá y cualquier cosa me vuelven a preguntar. A ver, nosotros vamos a definir como un estado mecánico tensional y lo vamos a denominar con la sigla EM al conjunto de relaciones entre tensiones y deformaciones para el cual ese material posee características y propiedades similares. Es decir, nosotros en forma genérica estamos definiendo lo que es un estado mecánico tensional. Y de ahí se desprende el estado mecánico elástico, el plástico, el estado mecánico de rotura o el estado mecánico viscoso. Es decir, que cada uno de estos, fíjense que es un conjunto de relaciones entre tensiones y deformaciones que tienen características y propiedades similares. Por ahora el único que nosotros vimos es el primero. Después Mario hoy va a empezar con el segundo. Así que, ¿y cuáles esas características comunes? Es que existe una relación, primero que si es elástico, en un proceso de carga y descarga, el material recupera totalmente su forma. Y si es elástico y además lineal, no solo recupera su forma, sino que además la relación entre tensiones y deformaciones es lineal. ¿Está bien? Muy bien, así que eso sería en principio lo que... A ver, fíjense lo siguiente, lo que les voy a indicar acá. Nosotros cuando tenemos un elemento estructural sobre el cual actúa un conjunto de fuerzas exteriores activas y reactivas, se producen solicitaciones internas. Eso ya lo vieron ustedes en estabilidad 1. Y nosotros en estabilidad 2, ¿qué vimos? Que como consecuencia de esas solicitaciones internas, en cada punto de ese cuerpo nos aparece un estado tensional. ¿Está bien? Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿el estado mecánico del material, es decir, este conjunto de relaciones entre tensiones y deformaciones, depende exclusivamente del estado tensional de dicho punto? Uno diría, si yo llamo estado mecánico tensional, diría, y la verdad que sí. Ahora, la respuesta es no, no depende exclusivamente. Depende principalmente, pero no exclusivamente. Con lo cual quiere decir que depende del estado tensional del punto, pero también de otros factores, que es lo que vamos a ver a continuación. Dependerá del Perdón, tiempo de Luis, aplicación. ¿podrías volver un segundo? Obviamente. Perfecto, gracias. No, por favor. Depende del tiempo de aplicación de la carga o la velocidad de formación. Es decir, yo puedo llegar a un valor de carga de formación o tensión de formación en 1 minuto o en 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de eso depende también el estado mecánico. Depende del estado tensional del material en puntos vecinos, es decir, ese punto que yo estoy estudiando no está en forma aislada, por más que nosotros lo estemos estudiando de forma aislada. Depende de la temperatura, depende de suposiciones acerca de la continuidad del material y de otros factores que por ahora no vienen al caso estudiar, porque o al momento no han sido bien estudiados o su dependencia no está muy clara y por lo tanto muchas de esas conclusiones probablemente sean discutibles. Bueno, esto le quiero hacer, el concepto de estado mecánico del punto muchas veces entra en contradicciones con la hipótesis de continuidad del material que nosotros vimos. Básicamente porque cuando entra en contradicción, cuando básicamente nos aparecen
fisuras o grietas. Yo sigo suponiendo que el material es continuo cuando en realidad tengo una fisura y no hay continuidad. Entonces ahí requiere otro tipo de estudio. Así que eso, estas son algunos comentarios y aclaraciones que, bueno, como les decía, los otros factores o todavía no están bien estudiados y analizados o sus resultados y las conclusiones son discutibles, es decir, no hay certeza de la misma. Para nosotros, vamos a suponer que todo el estudio que vamos a realizar a continuación es que el estado mecánico de un material va a quedar definido fundamentalmente por el estado de tensión del punto que estemos analizando. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a definir como estado tensional límite aquel estado tensional que establece un límite entre dos estados mecánicos. Por ejemplo, la tensión de fluencia y la deformación al límite de fluencia constituye un estado tensional límite. ¿Por qué? Porque establece justamente el límite entre el comportamiento elástico y el anelástico del material. ¿Está bien? Es decir, ese estado tensional límite lo que implica es un cambio en las propiedades del material o en las características del material. Por eso justamente los estados mecánicos se clasifican de distintas maneras, como vimos al principio: elásticos, plásticos, viscosos, etc. Bueno, ejemplos de estos son los que un poquito recién les acabo de decir. En un material dúctil, la aparición de deformaciones residuales o permanentes, y en un material frágil, la aparición de fisuras y de grietas. Muy bien. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Me estoy apurando mucho o vamos, lo venimos llevando bien? Agustina, ¿venimos bien? Venimos bien, venimos bien. Muy bien, profe. Bueno. Bueno. La pregunta es, más que la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del tema? Es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué condiciones deberán darse para que se alcance un estado tensional límite? Es decir, cuando se establece, ¿por qué se alcanza el estado de fluencia del material, la tensión de fluencia del material? Entonces, ¿o por qué un estado tensional límite implica un cambio de las propiedades y de las características del comportamiento del material? Entonces, nosotros sabemos que el estado tensional de un punto queda caracterizado por el tensor de tensiones. Entonces la pregunta es, fíjense que acá yo tengo 9 componentes, que en realidad son 6, ¿no? No sé por qué me quedaron todas las letras, fíjense que me quedaron todas las letras cortadas. La Z aparece un 7, qué raro, bueno, tengo que corregirlo, eso, no le había prestado atención. Entonces la pregunta es, ¿de cuál de estos valores o componentes dependerá ese estado tensional límite? ¿Dependerá de todos? ¿De la componente de mayor valor? ¿Del valor de la traza? ¿Del determinante? ¿Cuán grandes deberán ser estos valores para que se alcance ese estado tensional límite? Bueno, lo que vamos a ver ahora es justamente estudiar y analizar qué condiciones deberán cumplirse para que se alcance este estado tensional límite. ¿Está bien? Bien, vamos a definir como resistencia de una estructura a la capacidad que tiene la misma de pasar de un estado mecánico a otro. ¿Y cómo la calcularemos? Bueno, vamos a partir del punto que esté más solicitado, es decir, del estado tensional en el punto en el cual se encuentre más solicitado esa estructura. Este estado tensional de ese punto, que es el más peligroso, así por denominarlo, lo vamos a comparar con el estado tensional límite del material dado. Y esta comparación va a permitir sacar conclusiones.
para saber si yo estoy muy o poco alejado de ese estado tensional límite. Y hablaremos en consecuencia de resistencia o de reserva de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto que vamos a ver trae una serie de problemas que son los que vamos a ver a continuación. Es decir, cuando acá digo, o mencionamos como título, problemas en la aplicación de la metodología, significa vuelvo para atrás, en determinar el punto más peligroso del sólido, que eso en principio con las solicitaciones lo puedo hacer, y compararlo con el estado tensional límite. Entonces, esta metodología es la que es difícil de aplicar. Y vamos a ver cuáles son esas dificultades con las cuales nosotros nos encontramos. La primera es la determinación, el primer problema es la determinación del estado tensional límite. ¿Por qué? Porque yo para poder determinar el estado tensional límite voy a tener que realizar ensayos. Y esos ensayos son, ahora vamos a ver qué tipo, pero en realidad la capacidad de desarrollar ensayos es muy poca. Fíjense que los estados tensionales de cualquier punto son infinitos, pero la capacidad yo de poder desarrollar esos ensayos para encontrar los estados tensionales de límites no son infinitas. Y de hecho son solo muy pocos los que se pueden realizar, como el estado monoaxial de tracción o de compresión y el de distorsión pura. Estos son fáciles de reproducir en el laboratorio y de llevarlos a cabo. Conclusión, solamente unos pocos ensayos son factibles de realizar. El segundo problema, pongo todas las, y ahora la filmina y lo voy a explicar. El segundo problema es la extrapolación de esta forma de análisis. Vamos a suponer otros estados de tensión caracterizados por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Es decir, para simplificar el asunto, imagínense que solamente trabajamos con las tensiones principales y las deformaciones principales. Entonces, supongamos que se quiera ensayar ese material para lograr tales estados de solicitación y de tensión. Vamos a suponer que construimos los diagramas de tensiones y deformaciones y determinamos los puntos característicos de tales diagramas. ¿Sí? Los puntos característicos de tales diagramas, ¿cuáles serían? Serían aquellos puntos en los cuales existen cambios cualitativos en el comportamiento de ese material. Bueno, como les dije, les adelanté antes, este enfoque es inadmisible, porque existe infinidad de posibles estados tensionales, porque, como también les mencioné antes, la posibilidad de materializar esos ensayos es imposible, son solo muy pocos los que se pueden realizar en laboratorios, y además, es decir, tendría que trabajar, es decir, imaginen que podamos hacer una mayor cantidad de ensayos. Tengo distintos materiales. Al tener distintos materiales, los procedimientos a seguir para cada uno de ellos son cada vez más grandes. ¿Está bien? Es decir, no solo tengo el problema de la cantidad de ensayos, sino de la cantidad de ensayos para cada material. Muy bien. Bueno, este es un poquitito un resumen de todo esto que venimos mencionando, que es el tercer problema es la técnica de ensayos. Es decir, estos problemas están un poquito caracterizados en tres grandes grupos de problemas, y este último es la técnica de ensayos, ¿no? Es decir, no solo hay limitaciones en los ensayos que se pueden realizar, sino también en los lugares en donde se pueden realizar ensayos. No existe una infinidad, ustedes fíjense que hay infinidad de obras por todos lados, pero no hay infinidad de laboratorios por todos lados que puedan realizar ni siquiera los ensayos más simples. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, los estados de tensión más complejos, como les dije, o no son posibles o no existen los laboratorios que los puedan desarrollar. Muchas veces uno tiene que estar realizando una obra en medio de la montaña y el laboratorio más cerca lo tenemos a 600 kilómetros. Y bueno, la verdad que por ahí bajar de la montaña para hacer los ensayos y después el transporte no es una cuestión tan simple. Muy bien.
En base a todos estos problemas que acabamos de ver, llegamos a la siguiente conclusión general, que consiste en, bueno, la verdad que esta metodología que parecía sencilla, es decir, yo tengo un estado tensional y lo comparo contra un estado tensional límite que me los arroje determinados ensayos, es impracticable. Entonces, el objetivo apunta a crear un método que a través de un número, partiendo de un número limitado de ensayos, poder cuantificar y apreciar la medida de peligro o de seguridad que tenga una estructura. Es decir, yo no puedo realizar todos los ensayos, puedo realizar estos poquitos. A ver, basándome en estos poquitos ensayos que puedo desarrollar, ¿podré evaluar la resistencia de una estructura? Es decir, ¿podré evaluar la seguridad de esa estructura o la peligrosidad, que sería el contrapunto de la seguridad de esa estructura? Entonces, para eso se crea lo que se conoce como teoría de los estados tensionales límites, ¿sí? Que es lo que empezamos a ver ahora, y que es un área, un campo en permanente y continuo estudio. Bien. ¿Venimos bien, chicos? ¿Sí? Bien, profe, bien. Bueno, muy bien. Veamos el concepto de coeficiente de seguridad. Supongamos que tenemos un estado tensional dato, ¿sí? Que es provocado por unas determinadas solicitaciones. Vamos a suponer que este análisis que estoy realizando ahora es conceptual, ¿eh? Vamos a suponer que aumento esas solicitaciones en forma proporcional, de tal manera que todo ese estado tensional crece también en forma proporcional. Hasta que se alcanza un estado tensional límite. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que se define como coeficiente de seguridad para ese estado tensional dado al número de veces que se tuvo que aumentar de manera simultánea las componentes de ese estado tensional para que alcanzar el estado tensional límite. ¿Está bien? Es decir, el coeficiente de seguridad, si bien uno lo expresa de esta manera, como la relación entre el estado tensional límite dividido el estado tensional dato, lo que en definitiva está representando es cuántas veces yo tuve que amplificar ese estado tensional dato para alcanzar el estado tensional límite. Comúnmente para nosotros, el estado tensional límite va a ser para un material dúctil la tensión de fluencia y para un frágil la de rotura. Muy bien. Diremos que dos estados tensionales son equivalentes cuando tienen el mismo coeficiente de seguridad y por lo tanto van a ser igualmente de seguros o de peligrosos. Todo esto que está dicho acá es lo que les acabo de decir. Es decir, el coeficiente de seguridad de un estado tensional 1 será igual al coeficiente de estado tensional 2, entonces diremos que dichos estados tensionales son iguales de peligrosos o de seguros. Y además diremos que esos estados tensionales son equivalentes. Bueno, imagínense que por algún motivo nosotros pudiéramos elegir de esos ensayos que nosotros estamos en capacidad de realizar en un laboratorio, elegimos a uno como ensayo patrón, es decir, como ensayo de referencia, en donde todos los estados tensionales de alguna manera los podamos comparar contra ese estado tensional elegido como referencia o como patrón. Bueno, de todos los pocos ensayos que se puedan realizar, el que se adopta como ensayo de referencia es el de tracción simple. Es el de tracción simple. Vamos a denominar tensión equivalente o tensión de comparación a la tensión que deberá aplicarse a esa barra traccionada
para que sea igual de peligrosa o de segura que el estado tensional dato, con el que yo realmente necesito trabajar con mi estructura. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, yo voy a comparar el estado tensional de mi propia estructura con el estado tensional de un ensayo que puedo reproducir en laboratorio, que es el de tracción simple. Y si yo encuentro que ambos estados tensionales son comparables y representan que son iguales de seguros o de resistentes o de peligrosos, yo podré decir que ambos estados tensionales son equivalentes. Claro, alguien podrá decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para comparar un estado tensional cualquiera con el estado de tracción simple que solamente tiene una sola tensión no nula, que es la tensión en la dirección de aplicación? Bueno, eso es lo que queremos dilucidar ahora. Vamos a suponer que el estado tensional dato, que es el de mi estructura, tiene un coeficiente de seguridad CS1, un coeficiente de seguridad 1. Vamos a suponer que en el ensayo de tracción simple, es decir, la barra traccionada, le aplicamos una tensión sigma T y obtenemos un coeficiente de seguridad 2 de eso. Si ahora yo logro que ambas estructuras, la de mi estado tensional de mi estructura, porque que yo estoy analizando, el coeficiente de seguridad es exactamente el mismo que el de la barra traccionada, quiere decir que a la tensión de tracción que le estoy aplicando a la barra traccionada, la voy a denominar como tensión equivalente o tensión de comparación. ¿Sí? Esto por ahí es la parte más un poquito engorrosa de entender. Parece simple, pero después vamos a producir un salto que ahí va a ser un poquito más complicado. Bueno, esto que vemos acá es exactamente lo que les acabo de decir. Tengo un estado tensional cualquiera, que es el que yo estoy estudiando, y tengo el de la barra de tracción simple. Si ambos coeficientes de seguridad, es decir, el número de veces que tengo que amplificar este estado tensional y para que alcancen esto y esto, ese mismo estado tensional límite, bueno, diremos que ambos tienen el mismo coeficiente de seguridad y por lo tanto van a ser iguales de seguros o de peligrosos. Bueno, aparentemente esto da toda la sensación de que esta metodología parece simple. Sin embargo, no tiene en cuenta ni la calidad ni las propiedades del material y por otra parte requiere que uno conozca cuál es el estado mecánico tensional del material con el cual yo estoy trabajando o de la estructura con el cual yo estoy trabajando. Porque si no, es decir, si yo digo que el estado tensional de mi estructura no está dentro del periodo elástico, bueno, ahí se me provoca un problema. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo continuamos con esta metodología? Bueno, de manera operativa yo podría determinar ese coeficiente, la tensión equivalente o de comparación, y el coeficiente de seguridad lo voy a obtener siempre como la tensión de fluencia dividido esa tensión de comparación, mientras que para materiales frágiles lo voy a determinar a través de la tensión de rotura dividido esa tensión equivalente, ¿no? Fíjense que yo tendría que saber a priori si el material con el cual estoy trabajando es frágil o dúctil, que es un poco de las limitaciones que tenía esta metodología. Y ahora todavía queda como ver cómo vincular a esta tensión equivalente con el estado tensional dato caracterizado por esto. Desde el punto de vista conceptual,
Esto parece una metodología simple, bastante sencillo de llevarla a cabo, pero todavía no vimos cómo vinculamos la tensión equivalente con el estado tensional. Y ahí es donde surgen algunas apreciaciones que son las siguientes, donde distintos materiales bajo un mismo estado tensional pueden comportarse de manera diferente. Al crear una teoría de estados límites, que es esta sigla que estamos poniendo acá, se requiere asumir hipótesis sobre cuál de las tensiones o de las combinaciones de ellas determina el paso al estado tensional límite. Y entonces, más allá de este par de comentarios que dice acá, lo importante es esto que les voy a decir. Primero, que se crean teorías de los estados límites que no son perfectas. El otro tema es que no son universales, con lo cual no las voy a poder aplicar a todos los materiales. Por lo tanto, si no la puedo aplicar a todos los materiales, no la voy a poder generalizar. Básicamente, las teorías de los estados límites están siendo creadas o son creadas de manera ad hoc, es decir, se crean para poder resolver un problema que hasta ahora las teorías presentes no la podían resolver o arrojaban resultados no muy satisfactorios. Y finalmente, las teorías de los estados límites no pueden tener una exactitud mayor al de las suposiciones que uno realiza. Así que, en definitiva, tiene bastantes problemas el tema este, ¿no? O sea, con lo cual, nosotros vamos a ver a partir de ahora una serie de teorías, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas, en las cuales están basados en distintos indicadores. Y esos distintos indicadores, bueno, nos van a decir que yo la voy a poder aplicar con relación a un determinado material, y por ahí esa misma teoría para otros materiales no me sirve. Las teorías basadas en tensiones son las siguientes. Teoría de la máxima tensión normal o de Rankine, de la máxima tensión tangencial o teoría de Greska o de Guess, o de la máxima tensión tangencial octaédrica. Después hay teorías que están basadas en deformaciones, como la teoría de la máxima deformación longitudinal o de Saint-Venant. Después hay algunas que están basadas en la energía de deformación, como la teoría de la energía total o de deformación o teoría de Beltrami, o la teoría de la máxima energía de distorsión o teoría de von Mises. Teorías basadas en el rozamiento interno, como la teoría empírica de Moore, o la teoría de Coulomb. Y, bueno, hipótesis adoptadas, estos son las mismas de siempre. Esta filmina la paso un poquito rápido. Y un poco acá es ya la finalización, que esto es un poquitito lo que sí quiero para cerrar esta presentación, porque después ahora tenemos que ver cada una de las teorías. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas, como les decía. Nosotros vamos a ver estados límites de falla por resistencia de un punto de una estructura. Y esto se va a estudiar a través de distintas teorías que, como les dije, son no universales, son de tipo ad hoc, entre otras cuestiones. Lo que nosotros estamos viendo acá es que nosotros nos vamos a centrar en un solo punto, y ese va a ser nuestro criterio. Pero existe otro criterio que dice es decir, para nosotros una estructura va a fallar cuando falla ese punto. Pero a continuación, Mario va a explicar qué pasa cuando en realidad me falla toda la sección, que es un segundo criterio de análisis. Y hay un tercer criterio, que lo van a ver después en estabilidad 3, que se basa en la pérdida de la capacidad portante de la estructura en su conjunto.
Fíjense, lo que van a ver ahora conmigo es la falla de una estructura por resistencia en un solo punto. Primer criterio. Mario va a empezar a explicar la falla de una estructura cuando una sección pierde su capacidad portante. Y hay un tercer criterio, que lo van a ver ustedes en estabilidad 3, que está basado en la pérdida de la capacidad portante de la estructura en su conjunto. Muy bien. Bueno, les voy a pedir a ustedes, en todo caso, que todo lo que viene a continuación es más descriptivo y es una ampliación de conceptos que se lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Y quiero meterme, aunque sea por lo menos, no a ver todas las teorías, pero sí por lo menos ver un par para que después en la práctica terminen de ver la aplicación de otras teorías. ¿Está bien? Porque si no, no vamos a llegar y no le voy a dejar prácticamente nada de tiempo a Mario en lo que tiene que ver. ¿Sí? Así que esto que viene a ver, que es una ampliación de conceptos, bueno, les voy a pedir a ustedes que lo lean, está bastante, creo que claro ahí, y si no, cualquier cosa, después me vuelven a preguntar la semana que viene. En todo caso, yo me incorporo a la clase en la última parte y si ustedes tienen alguna duda, lo vemos. ¿Les parece? Bueno, corto acá con esto. A ver, ahí, vamos a ver acá. Está en el campus ese Power, ¿no? Este PowerPoint está en el campus, sí. Igual lo chequeo, pero está porque es una presentación que tiene ya algunos añitos desde que la preparé y así que sí, está acá. Bueno. Bueno, vamos a ver primero la primera teoría, es la teoría de la máxima tensión normal o teoría de Rankine. Ustedes van a ver que siempre todas las teorías tienen una denominación relacionada con el criterio utilizado para indicar el tipo de falla, es decir, cómo se produce la falla de esa estructura en un punto, y el nombre de quien la desarrolló. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos un... Perdón, Luis, ¿cómo se llama el que desarrolló la teoría? Sí, espera que lo escribo de vuelta acá arriba. Rankine. Rankine. Ahí se ve. Gracias. Bien. Bueno, entonces supongamos que nosotros tenemos un estado tensional cualquiera. Un estado tensional cualquiera que está caracterizado. Todo esto lo vamos a trabajar con a través de las circunferencias de Mohr. Vamos a suponer que es un estado tensional cualquiera. Dibujo simplemente medias circunferencias. Sepamos que esto continúa hacia abajo, donde esto es sigma 1, esto es sigma 2 y esto es sigma 3. Este es el estado tensional que yo en algún momento les puse ahí en la presentación como estado tensional dato. Bueno, cuando uno realiza un ensayo de tracción simple, ¿qué es lo que pasa? Bueno, solamente la única tensión que me aparece es sigma 1. Por lo tanto, las circunferencias de Mohr quedan reducidas a una sola, porque las otras dos son el mismo punto. Acá tengo sigma 1 y acá tengo sigma 2 igual a sigma 3 igual a 0. ¿Está bien? Entonces, este valor de acá
es la máxima tensión normal. ¿Mm? Entonces, lo que establece esta teoría es en comparar, decir que este es, vamos a ponerle acá, estado tensional patrón o de referencia. Entonces, lo que me dice es, bueno, estos dos estados tensionales van a ser deseguros cuando la máxima tensión normal del estado tensional dato coincide con la tensión normal del ensayo de referencia. Y en ese caso, a esta tensión sigma 1 la vamos a denominar tensión equivalente o tensión de comparación. Entonces, la teoría me dice que estos dos ensayos van a ser equivalentes cuando sigma 1 coincide con la tensión equivalente o tensión de comparación. ¿Mm? Es decir, la teoría me indica que la falla ocurre en un cierto punto de un cuerpo cuando en ese punto la máxima tensión principal alcanza un valor límite. Bueno. Esto aplica para materiales frágiles, pero tiene ciertas limitaciones. Esta teoría tiene ciertas limitaciones. La primera, es que no tiene en cuenta si el esfuerzo es de tracción o de compresión. Y la segunda es que, bueno, si bien nosotros trabajamos con materiales isótropos, los materiales no son solamente isótropos, así que solo vale para materiales isótropos. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver ahora una segunda teoría. Fíjense que todas las teorías son, como les decía antes, teorías desarrolladas de forma exprofesa para resolver un determinado problema, ¿no? Entonces, la segunda teoría que vamos a ver es la teoría de la máxima tensión tangencial o de los autores que la crearon. Uno fue Tresca y otro Guess en distintos lugares. Se ve que estaban los dos trabajando aproximadamente en lo mismo. Muy bien. Entonces, vamos de vuelta, como hicimos antes, primero con el estado tensional dato y después con el estado tensional patrón. Entonces, volvamos a colocar cualquier estado tensional. Siempre lo evaluamos a través de las tres tensiones principales. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la máxima tensión tangencial acá? Y la máxima tensión tangencial es esta de acá. Este valor de acá es la máxima tensión tangencial. Eso es tau máximo. Yo tengo por cada circunferencia siempre tres valores máximos, pero hay uno que es el máximo de todos los máximos, que lo denominamos máximo máximo. Mientras que en el ensayo patrón, esto sería, como dijimos antes,
el estado tensional dato y en el ensayo patrón tengo esto de acá. Entonces, esto es mi tensión. Ahora, mi tensión máxima, ¿cuál va a ser? Es esta de acá. Esta es mi tau máximo. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que mi tau máximo acá es igual a sigma 1 menos sigma 3 dividido 2. ¿Está bien? Mientras que acá, mi tau máximo es igual a ¿qué? A sigma 1 dividido 2. Cuando estas dos tensiones son iguales, es decir, que estas tau máximas alcanzan el mismo valor y por lo tanto indican que tienen, porque ¿qué es lo que me dice esta teoría? Me dice que el material va a fallar cuando la tensión tangencial máxima alcance un determinado valor de referencia. Es un valor de referencia límite. Entonces, esta va a fallar por lo mismo. Entonces van a ser cuando estas dos sean iguales. Por lo tanto, cuando las uno, cuando las vinculo, voy a tener que sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 es igual a sigma 1. Y si son iguales, ahora esta la denomino tensión equivalente o tensión de comparación. Por lo tanto, tengo que sigma equivalente o sigma de comparación es igual a sigma 1 menos sigma 3. O sea que el material falla, o este material alcanza su tensión, su estado límite, cuando la diferencia entre la tensión principal 1 y la 3 alcanza la tensión equivalente. Y esta tensión equivalente falla cuando alcanza la tensión de fluencia si el material es dúctil, o la tensión de rotura cuando es frágil. ¿Me expliqué? Sí, se entendió. ¿Puedes repetir lo último? Justo se me entrecortó un poquito y no llegué a escuchar. Sí, no hay ningún problema. A ver. La falla de este material, del material bajo estudio, se alcanza cuando la tensión tangencial máxima alcanza en el punto que uno está estudiando, ¿no?, un valor límite. ¿Y cuándo alcanza ese valor límite? Bueno, como la tensión tangencial máxima es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, va a ser cuando, en definitiva, sigma 1 menos sigma 3 sea igual a esa tensión de comparación, o equivalente. Y esta alcanza su valor límite cuando, si el material es dúctil, cuando sigma equivalente es igual a la tensión de fluencia, y si el material es frágil, cuando sigma equivalente es la tensión de fluencia. Bueno. Esto tiene algunas, esto aplica básicamente a materiales dúctiles. Aplica a materiales dúctiles y tienen algunas limitaciones. Entre las limitaciones, vamos a indicarlas. La primera es que los cuerpos no tienen que estar sometidos a tensiones hidrostáticas
triaxiales. ¿Sí? No tiene en cuenta la orientación del esfuerzo. Y obviamente también es solo válida para materiales isótropos, igual que la anterior. ¿Sí? Mario, ¿estás ahí? Bueno, quiero que veamos una más y después le voy a dejar a los chicos para que en la práctica vean vean esto. Perdón, ¿qué es lo que dice la primera limitación? Que no estar sometidas a tensiones hidrostáticas. Una pregunta. Sí. Eso de no estar sometido a tensiones hidrostáticas, ¿se refiere a no estar sometido únicamente a tensiones hidrostáticas? Porque por lo que entendí siempre hay como una componente hidrostática en el estado de tensión. ¿O es que esa componente tiene que ser cero? No, lo que te está queriendo decir es que no analices un punto en donde sigma 1, sigma 2 y sigma 3 sean lo mismo. Perfecto, gracias. A eso es básicamente. Es decir, como ustedes pueden ver, por ahí si vos querés, imagínate que vos querés, te lo digo de otra manera, imagínate que querés analizar una chapa de acero sumergida de manera muy profunda en el agua, ¿viste? Y esta teoría por ahí te puede llegar a dar algún error más grande que otras de las teorías. Hay otras teorías que son más precisas para analizar el comportamiento de ese material en ese lugar. ¿Entendido? Perfecto, gracias. Conclusión de esto que te estoy diciendo es, tengan en cuenta que esto, como les dije, no es de forma genérica, no es de forma genérica, cada teoría tiene obviamente su aplicación. Bueno, vamos a ver una más y las otras, en realidad nosotros vemos, a ver cuántas son las que vemos, 4, 5, 6 creo que son, sí, son 6. Yo voy a ver la mitad y les voy a dejar a los chicos en la práctica para que les expliquen las otras 3, así no le corto más tiempo a Mario, que no sé si está por ahí o no, pero para cuando aparezca y me diga, así pueden hacer un descansito y siguen. Así que vemos una más. Igualmente, yo tengo un apunte de esto y hay otro apunte más del ingeniero Cornitz y creo que Mario también tiene uno escrito, así que eso va a estar subido todo en el campus, para que lo tengan. Así que bueno, vamos a ver ahora una tercera teoría, porque esto después, además en la práctica van a ver la aplicación de esto, es decir, no nos da el tiempo a nosotros para hacer algún ejercicio y ver cómo esto se aplica. Pero en general uno le va a pedir, bueno, analicen este punto y vean de este material y analicen bajo 3 o 4 teorías para ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, esta es la teoría de la máxima deformación longitudinal o teoría de San Benán. Así que, bueno, esta obviamente trabaja con las deformaciones, entonces las circunferencias, ahora que yo les voy a dibujar, van a ser circunferencias de deformaciones y no de tensión. Entonces, imaginemos ahora primero, como siempre, el estado
tensional dato, pero donde ahora en vez de trabajar con las tensiones, trabajo con las deformaciones. Recuerden que el tratamiento siempre entre unas y otras es exactamente el mismo. Entonces imaginemos que este es un estado genérico cualquiera, donde acá tenemos las deformaciones principales, epsilon 1,1, epsilon 2,2 y epsilon 3,3. Entonces la pregunta es, ¿cuál es acá la máxima deformación longitudinal? Es esta de acá. Este es nuestro estado tensional dato. ¿Y cómo les parece que será para la circunferencia de Mohr para el estado tensional patrón? ¿Cómo será para el estado tensional patrón? Puramente de tracción. Pero tendré deformaciones en las direcciones 1, 2 y 3. O sea, deformación en la dirección 1 seguro voy a tener, que es en la dirección de la carga. ¿Y en la 2 y la 3? Y si no podés no tener uno. Exactamente, muy bien, muy bien. Por lo tanto, fíjense que el estado de tensional patrón, estas eran las circunferencias de Mohr, donde sigma 2 y sigma 3 es igual a 0, pero acá sigma 2 va a ser, epsilon 2 va a ser igual a epsilon 3. Entonces, la circunferencia de Mohr va a ser algo así. Donde acá tendré epsilon 1,1 y esto es epsilon 2,2 igual a epsilon 3,3. ¿Estamos de acuerdo? Y nuevamente, este es el estado tensional patrón y esta es mi deformación de comparación. Entonces, ¿qué es lo que me establece esto de acá? Me dice que el material va a fallar cuando su máxima deformación longitudinal alcance un valor límite. ¿Y acá cuándo alcanza su deformación límite? Cuando alcanza la deformación al límite de fluencia. Es decir, cuando yo me ubico acá. Si el material es dúctil, si el material es frágil, será, si el material es frágil, vamos a ponerlo acá para no confundir, esto es dúctil, y si el material es frágil, mi diagrama será así, ¿no? Entonces nada más. Epsilon de rotura, sigma de rotura. Entonces, para este material tengo que epsilon 1 es igual a 1 sobre E por sigma 1 menos mu por sigma 2 menos mu por sigma 3. Mientras que para este, epsilon 1 es igual a la tensión de comparación, porque ya ahora supongo que estos dos van a ser lo mismo, dividido el módulo de elasticidad. Cuando los igualo, ahora estos dos los igualo, voy a tener 1 sobre E por sigma 1 menos mu por sigma 2 menos mu por sigma 3 igual a sigma de comparación sobre el módulo de elasticidad. Esto se va y ahí me queda que la tensión de comparación es igual a sigma 1 menos mu por sigma 2 menos mu por sigma 3. Es decir, que yo calculo para ese punto, calculo las tensiones principales, aplico esta expresión y obtengo la tensión de comparación. Y después la tensión de comparación la comparo contra la tensión de rotura o con la tensión de fluencia. Es decir, si yo hago tensión de fluencia dividido la tensión de comparación, voy a tener el coeficiente de seguridad de tanto esta estructura como de esta. ¿Entendido? O haré la tensión de rotura dividido la tensión de comparación y tendré el coeficiente de seguridad, que es de esta estructura y de esta, porque acá las estoy igualando. Entonces recuerden que dos estados tensionales son iguales de seguros o de resistentes cuando tienen el mismo coeficiente de seguridad.
Bueno, hasta acá termino con esto.